Buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos. A mi izquierda se encuentra el escritor Javier Gómez Arroyo, que él se presenta como cronista oficioso de la pasillaguería. Pronto será oficial, casi seguro, porque lo hace muy bien, es un gran investigador. Javier porta una carta que le ha entregado Rosy Gómez, que es sobrina política de Vicente Trueba, es decir, es sobrina carnal de la esposa ya difunta de Vicente Trueba, y Rosy le ha pedido a Javier que por favor que lea esta carta antes de que me toque dar la presentación a nuestro conferenciante, a Roberto Noriega. Así que, pues nada, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, encantado de estar aquí en Torrelavega, en la villa de Torrelavega. Y bueno, pues voy a ejercer, que me ha pedido Rosy, me ha pedido que leyera la carta y procedo a ella, Rosy, con mucho gusto. Buenas tardes, amigos. Un buen día del año 2004 se acercaron en Santander al domicilio de Josefina Bedia, viuda de Vicente Trueba, Rodolfo do Alto, su esposa Marisol y José Ramón Saiz, para preguntar a Josefina si estaría dispuesta a donar lo que tuviera de Vicente guardado por su interés deportivo, con el fin de depositarlo en el pabellón que lleva el nombre del ciclista, debido al interés y firme disposición del recordado alcalde de Torrelavega, don José Gutiérrez Portilla. Con la respuesta positiva y animada se llevaron a cabo los trámites necesarios legales y quedó realizado el proyecto. Posteriormente, Ángel Neila, aquí presente, ha realizado una brillante, detallada y sincera biografía del singular ciclista, acompañada de una iconografía elocuente en sus mensajes. Después, las cuestiones administrativas y otras que no vienen al caso han actuado empeorando la situación del museo y la donación, poniendo en peligro la desaparición de todo el conjunto. Dadas las penosas circunstancias a las que haya sido sometido todo este proyecto, creo que es necesario destacar los nombres de quienes han tenido que luchar, a veces a cara de perro, contra quienes han tratado de hundirlo. Así que hay que destacar como defensor, en primer lugar, al ilusionado alcalde José Gutiérrez Portilla, respecto al pabellón y al pie del mismo, que me dijo: esto yo se lo debía a Vicente Trueba y los demás también. También agradecimientos muy apreciados a Rodolfo do Alto y a su particular trabajo llevado a cabo con los datos y relaciones extraídos de Francia, así como los enfrentamientos que hubo de mantener aquí. A Cipriano Higuera por su enconada e incansable lucha pública con su bici y sus pancartas de fachada pública en fachada pública. A Amado Zavala, el eterno secretario, frenando desastres, Conchita Gallego y su incansable labor preparando carteles contra el desalojo del museo, a Raúl Gómez Samperio, incansable periodista a favor de la figura y del museo del propio ciclista, a Carmen Trueba, la hermana pequeña del ciclista, que donó para el museo utensilios que conservaba del uso de Vicente y sus hermanos cuando entrenaban, a Javier Gómez Arroyo, muchas gracias Rosy, que ha publicado en Crónicas Pasiegas sobre Vicente y su padre, familia del estupendo ciclista Carmelo Morales, que expone parte de sus trofeos con los de Vicente, a Martín Piñeira, que expone con Vicente, a Armando González y a otros que alzaron su voz a favor, como Marcos Pereda, Ander Izaguirre y otros que me disculpen si no los recuerdo en estos momentos. También un recuerdo destacado para Salvador Lavín, que recopiló incansable cuanto se ha publicado en el antiguo pasado y hasta la hora de su reciente fallecimiento. Y a Roberto Noriega, también aquí presente, actual luchador para el mantenimiento del museo. Gracias a todos ustedes por asistir y gracias, Rosa, por esta carta. Bueno, Ángel, te dejo al pie del cañón. Y Roberto. Echas a los lobos. Gracias. No sé si está... No, tienes que pulsarle. Pulsa. Ahí. Sí. Muy bien, pues nada. Creo que no ha podido tener mejor comienzo esta reunión.
en la que hoy nos reúne aquí la figura de un personaje deportivo que, sin riesgo de parecer exagerado por mi parte, puede decirse que colocó a Torrelavega y a Cantabria, entonces en su época la provincia de Santander o la montaña, en el mapa deportivo internacional, y que también dignificó el ciclismo español. Y esto no lo digo yo, lo de dignificar el ciclismo español lo dijo ya en 1932 el periodista Sergio Valdés en la revista Nuevo Mundo, aludiendo a la portentosa actuación que realizó Vicente Trueba en el Tour de Francia de ese año, de 1932. Hay que recordar que en el año 33 fue el primer premio oficial de la montaña del Tour de Francia, pero en el 32 se dice que fue oficioso porque digamos que fue como una especie como de prueba, a ver cómo resultaba, para el año siguiente, que al final se hizo fundar el Gran Premio de la Montaña, ¿no? Las míticas ascensiones a los Cols de Francia entre dos animalitos, entre la pulga y el ratón. Benoît Farr, que era un francés a que le apoyaban el ratón, porque era como un ratón, pues se colaba por donde, cuando los italianos le cerraban, pues se bajaba de la bicicleta, adelantaba a los que le tapaban por la cuneta y ascendía, ¿no? Y entre Vicente, la pulga de Torrelavega, dos animales muy pequeños, pero que hicieron cosas muy, muy grandes. Bueno, como preámbulo a la disertación de Roberto Noriega, diré que Vicente Trueba fue el producto de una suma de circunstancias que se dieron en su juventud, hasta los 18 años aproximadamente, y cuyos principales actores se puede decir que fueron 4. Seguro que hubo más, pero yo pienso que esos principales actores que tanto influyeron en la carrera deportiva de Vicente fueron 4. El primero es la familia López Dóriga, una familia de la alta burguesía santanderina, y en este caso concreto Clemente López Dóriga, auspiciador y mecenas de muchos ciclistas montañeses e impulsor y actor incansable de la creación de la Vuelta Ciclista a España en 1935, y cuyo reconocimiento deportivo aquí en su tierra es inexistente, nulo. Yo al menos no me cansaré de repetir y denunciar la tremenda injusticia que se está cometiendo con el total olvido de esta persona. El fundador de Giro de Italia tiene un monumento, el fundador del Tour de Francia tiene un monumento, y el fundador de la Vuelta Ciclista a España tiene otro monumento, el del olvido. Total que, bueno, una figura que es clave, indiscutible, ¿no?, en el panorama ciclista, no solo de aquí, sino a nivel nacional, incluso internacional, y que de su propio peculio particular puso dinero para ayudar a otros ciclistas, aparte de que él también era periodista y lógicamente pues le interesaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso sería secundario. En segundo lugar, dentro de las personas que pienso que influyeron más en Vicente Trueba, se encuentra Victorino Otero, que este año concretamente se cumple el centenario de su finalización del Tour de Francia de 1924. Ahora se cumple un siglo este año, en verano, que se corrió bajo unas condiciones bueno, los historiadores de ciclismo dicen que el Tour de Francia de 1924 fue el peor de todos los que se han podido correr por el tema de las condiciones climatológicas, ¿no? Victorino Otero, que bueno, pues estaba afincado en Leonés, afincado en Francia, y luego se afincó en Torrelavega, etc., y que con aquella gesta de 1924, que finalizar ya fue todo un éxito, pues fue un tremendo interés mediático, ¿no? O sea, y en parte pues sería el espejo para muchos jóvenes de aquella época, ¿no? Entre ellos Vicente, que en el año 24 pues tenía 18 años de edad, En tercer lugar se encuentran sus hermanos, los hermanos de Vicente, y en especial José, todos en general,
pero en especial José porque quizá era el único o de los pocos que creían realmente del potencial deportivo que tenía Vicente en aquella figura tan liviana, tan delgadito, tan pequeño, pero que tenía una fuerza interior terrible, ¿no? Y eso hacía que, viendo la debilidad mental en el sentido de que se tomaba aquello, con Vicente se lo tomaba como, hasta para pasar el rato, y tal, siempre con la sonrisa en la boca, le animaba constantemente José a Vicente para que creyera en sí mismo, ¿no? Y ya, finalmente, en cuarto lugar, pero no por ello menos importante, se encuentra el propio Vicente, cuyo amor propio finalmente, entre otras cosas, por los ánimos que le daba a su hermano José, pues ese amor propio fue muy superior a su indiferencia por lo que él creía que no era más que, bueno, pues es una diversión, ¿no? Es un deporte pintoresco para pasar el rato, ir de merienda y estar con las chavalas y con los amigos y poco más, ¿no? Y que igual no seguía pensando eso de que era un divertimento cuando con aquel tremendo esfuerzo ascendía a aquellos Tours de Francia sufriéndose y venciéndose a sí mismo. Esto es una frase que yo he adaptado un poquito de Louison Bobet, que cuando le preguntaron que qué era para él el ciclismo, contestó Louison Bobet, dice, el ciclismo es sufrir y vencerme. Es decir, vencerse físicamente a sí mismo y mentalmente. Y yo creo que eso, Vicente, unos cuantos años, sin decirlo, ya lo había hecho, él y alguno más, no solamente Vicente. Así que, y ahora les voy a citar un párrafo que tengo aquí entrecomillado, que cuando el ciclismo era entonces, y abro comillas, aventura, vivencia imborrable, desafío, riesgo serio, riesgo infinito y conquista de alucinados, Vicente se dedicó a conocer los límites de lo posible, aventurándose más allá de ellos, hacia lo imposible. Y, como bien expresó el periodista deportivo Simón Rufo en una sentida necrológica tras la muerte de Vicente Trova en 1986, un inmenso y brillante legado de la Pulga dejó un gran legado que casi un siglo después sigue pues, dando que hablar. Vamos a empezar que él empezó vamos a dejar claro que él empezó a correr en el año 24 aproximadamente, o sea, ahora sería un siglo, pero cuando él empezó a ser ya conocido y importante como deportista fue a partir de 1929, cuando terminó el servicio militar. Así que, bueno, pues a continuación Roberto Noriega les contará pues, con todo lujo de detalles la andadura deportiva, no solo de Vicente, sino de otros ciclistas que compitieron con él, que forjaron una amistad, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, Alfredo Binda, el campeonísimo italiano, ganador de 5 Tours, pues siempre mantuvo una buena conexión y una buena amistad con Vicente Trueba, Mariano Cañardo, el propio Victorino Otero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y unos detalles que a veces los detalles pasan desapercibidos y conocemos cosas, pero no sabemos cuál es el origen de esas cosas, ¿no? Y seguramente que Roberto va a dar muchos detalles y anécdotas, y quiero hablar del estilo Trueba. Un estilo al que ya en su día se refirió Dalmacio Langarica, que fue ciclista y seleccionador español de ciclismo. Antiguamente, cuando no había cambios, las cuestas se subían sentados en el sillín a golpe de riñón. Y entonces Vicente lo que hizo fue, de alguna manera, popularizar lo que hoy vemos hacer a muchos ciclistas, es ponerse de pie sobre los pedales, poner las manos en las manetas del freno y ascender las cuestas de esa manera, ¿no? Ese es el estilo Trueba. Yo no he dicho que popularizó, no digo que le inventara, porque no lo puedo decir categóricamente, pero sí que lo popularizó, y a raíz de entonces es cuando seguramente que luego en unas imágenes que me parece que tienes por ahí de una ascensión del Tour de Galibier se le ve a Vicente de esa guisa, Así que bueno, pues nada, les dejo
con este reencuentro con Vicente Trueba. Creo que el título es muy apropiado porque es un reencuentro. Y bueno, pues Roberto, cuando quieras. Pues vamos a... Muchísimas gracias. Espero que se me oiga bien, que yo tengo el micro para poderme mover un poquito. En honor a Cipriano Higuera, que ha sido el hombre que ha movido el museo, ha movido todo el tema de Freire para el Premio Príncipe de Asturias, hombre del ciclismo. Y al final hemos hecho esta presentación porque había una parte que es cómo se muestra o cómo recibimos ahora, y sobre todo la gente joven, que es la que más nos preocupa, a Vicente Trueba. Ahora entras en internet y te encuentras rápidamente unos vídeos hechos de gente que sabe un montón, todos estos. Y rápidamente te dicen, Vicente Trueba, un ciclista de los años 1930, que era muy bueno subiendo y tan bueno como era tan malo bajando. Tal. Una serie de cosas que, trabajando y buscando información en el museo, teniendo una biografía como la que ha hecho Neila, Cipriano y yo, al final dijimos, vamos a hacer, y necesitamos que Torrelavega empiece a saber ya, de una vez, quién fue Vicente Trueba. Porque la gente que viene a visitar el museo, mucha gente, increíble, mucha gente, pero si yo pensé que Vicente Trueba era un pabellón, ¿vale? Y no, Vicente Trueba era un profesional, y esto lo tenemos que dejar claro. Me es fácil decirlo porque hay muchos ciclistas aquí. Vicente Trueba era un profesional del ciclismo, pero un profesional de los primeros años del ciclismo, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. El museo está aquí en el velódromo Óscar Freire, ahí entre las dos flechas, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar un poquito rápido porque ya lo has esbozado Neila ahora un poco lo que es la presentación. En los años 1900 ya estaba instalada la familia Trueba, los padres. José Trueba venía de la Vega de Paz, de un barrio llamado Pandillo, que está justo abajo de las estacas de Trueba y del Castro Valnera, los emblemas de la pasiguería, en definitiva. Y saco esto porque esa familia eran pasiegos, vivían pasiegos, y se vinieron a instalar en esta casa primera, donde está la flecha, que la parte trasera es donde ellos, los chavales, empezaron a hacer y los arreglos de sus bicicletas. Y a partir de ahí hicieron un pequeño taller. Y esta otra casa es la segunda, en 1933, cuando ganó el Tour, se puso a consecuencia una placa en ella y está a la otra parte. Vamos a pasar un poquito rápido todo esto, ¿vale? Como veis, familia humilde. ¿Por qué? Porque en aquella época la sociedad española era súper humilde. Habíamos salido de las guerras de la guerra de Cuba, se metieron en la guerra de África, y todas esas guerras las llevaba la clase social más humilde, ¿de acuerdo? Pero Vicente Trueba y los padres se ocuparon en darles los estudios básicos, las 4 reglas que se decían, o que decían nuestros abuelos. Pero Vicente aprendió el oficio de ebanista, y ahí esos muebles son hechos por Vicente Trueba. Y esta es una foto de 1933, ya cuando él estuvo en el Tour, ¿de acuerdo? Y hizo lo que hizo en el Tour y lo dejó para los anales. Ahí sí vemos a los hermanos junto con la madre, ¿de acuerdo? Falta el hermano mayor Federico en la foto. Y de siempre Vicente estaba dedicado a esas labores de la casa, y a su carpintería y tal. Pero ha sido el hermano mayor. Vamos a pasar un poquito todo esto, que es un poco lo que ha comentado. El hermano mayor ha sido el que se ha dado cuenta de las cualidades, es normal, fue el primero que se dio cuenta. Pero ocurrió en 1918 que aparece en Torrelavega un chico que tuvo que venir desde Marsella, donde se había ido desde León con su familia, con sus padres, en esa vida humilde española, a buscarse las alubias, en definitiva. Un chico que se llamaba Victorino Otero. Este chico empezó y vino a hacer el servicio militar al Regimiento de Valencia. La flecha indica a Victorino ahí en su regimiento, y ahí empezó a decir que era ciclista, y le pudieron facilitar porque el capitán fue amable y le consiguió incluso traer su bicicleta. Y Victorino Otero era ciclista de verdad, ganaba carreras y se entrenaba. Pero
En nuestra Cantabria, en nuestra región, desde 1910 ya había ciclismo, no sé si me oís, ciclismo activo, ciclismo progresivo, carreras por un sitio o por otro dentro de aquella miseria. Y ahí le vemos en una de las fotos junto a Clemente López Dóriga, un personaje fundamental en el ciclismo español. Los que sois ciclistas lo sabéis, y a ver si podemos irlo desarrollando. Y de ahí aparece una primera conexión. El hermano José, que es el que se dio cuenta de las cualidades de Vicente, y después esta gente, que era gente de ciclismo, estuvieron siempre, como pasa y lo sabéis, los ciclistas profesionales, los grandes, están, y no se les ve, pero están pendientes siempre de los ciclistas, de la evolución del ciclismo. Y ese fue el caso de Vitorino Otero y de Clemente López Dóriga, que por medio de Clemente, Vitorino fue al Tour de Francia. En el primer Tour, en 1923, en la quinta etapa rompió la bicicleta y siempre se quejó de las carreteras, que eran tremendas, fatales, Vitorino. Pero volvió al año 1924 y consiguió acabar con un compañero catalán el Tour en el puesto 42. Imaginaros, cuando vuelve aquí a Torrelavega, la fiesta en la región fue apoteósico. No a los niveles de ahora, pero apoteósico. Y él fue el primer español, junto a Jaime Janer, que consiguió acabar el Tour de Francia. Palabras mayores siempre. ¿De acuerdo? El primer español. En esta Torrelavega, que son fotos antiguas, en ese ferial vine yo con un tío a vender más de una vaca. Es la llama, lo sabéis, ¿de acuerdo? En aquella Torrelavega, una noticia como la de que Vitorino había acabado el Tour de Francia, salió catapultada para toda España. Fue una noticia a nivel nacional brutal. Y en Torrelavega, que Torrelavega estaba empezando a ser preindustrial, os podéis imaginar, los chavales, la gente, la afición, las bicicletas, la gente que iba a los relevos, Vitorino, yo, ¿me explico? Eso empezó a generar un caldo de cultivo en Torrelavega de ciclismo, de bicicleta, que es uno de los objetivos de esta presentación. Por fin, Vitorino Otero tiene una calle. Pasaron 83 años y el 30 de marzo de 2007, siendo alcaldesa Blanca Rosa Gómez Morante, se ha puesto una placa en la calle Vitorino Otero. Está aquí cerca, voy a seguir por no perder tiempo, pero ya tiene su calle en Torrelavega, Vitorino Otero, y su reconocimiento. Y lo que decimos, los ciclistas profesionales siempre están. No están todos los días, no hace falta, pero están juntos, están pendientes. ¿De acuerdo? Aquí veis, grandes amigos. Carmelo Morales, Emilio Cruz, Martín Piñera, Julio San Emeterio, Julio San Emeterio, Gonzalo Aja, Vicente Trueba y Vitorino Otero. Una foto que vale millones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tenemos que saber de Vicente Trueba? Esto lo voy a leer. Porque hay que revitalizar la memoria real, sin más, pero hay que revitalizarla. Nació en 1905 en Sierra Panto. Pasiego, como tantos y tantos que hicieron crecer Torrelavega, comerciantes, feriantes, ganaderos. Torrelavega creció muchísimo, y si no es por... Roberto, ponte... Perdonad. Es que se pierde el sueño. Sí. Si no es por los pasiegos, Torrelavega sería diferente, ¿de acuerdo? Aprendió el oficio de ebanista, pero fue un ciclista profesional en aquellos años. Que es el primer rey de la montaña del Tour de Francia. Clasificación que daba inicio en 1933. Y él la ganó en 1933. Y dio inicio por él. Y por las gestas que hizo él y Benoît Faux, como decía Ángel Reina, en el año anterior. Ya os explicaré a ver si podemos llegar rápido a esto. Que lo consiguió, ojo, corriendo solo, sin equipo, ni mecánico ni masajista, en una categoría que tenía el Tour de ciclistas añadidos. Dentro de los equipos había 40 ciclistas individuales. Se les denominaba isolé. Isolé o tenebrosos. ¿Por qué? Porque las condiciones que tenían les hacían llegar siempre fuera de horario de noche, llenos de barro negro. ¿Me explico? Pues en esa categoría
corrió Vicente Trueba, sin equipo. Y después, también importantísimo, y esto está ya recogido y súper analizado en el museo, siempre supo que su objetivo era perfectamente asequible para él. Pero para ello se asesoró bien y se marchó así a conseguirlo. No como estos vídeos de YouTube, no. Era un ciclista profesional, midió, calculó y fue, ¿de acuerdo? Y después otra cosa importante. En 1930, con unas carreteras que eran callejas, eso en los pueblos. Imaginaros, y en Francia, imaginaros en los puertos de montañas. La fuerza, medida e inteligencia fundamentales ante tanta adversidad, esfuerzo y soledad, porque iba solo, son de su esencia pasiega. Estamos convencidos. Eso le hizo tener un pequeño segundo ojo, esa sapiencia que tiene el pasiego para detectar y moverse, ¿de acuerdo? Su hermano José, que era ciclista profesional, era una máquina, ganaba tal, y fue el primero que vio en él las condiciones. Y ahí le veis a Vicente, ordeñando la subida, pero José lo vio y le costó, pero empezó, hizo. Y después tenemos a Vitorino y a Clemente López Dóriga, que estaban detrás, pendientes siempre, dando información. Vamos a pasar, estas son las primeras carreras de él. La primera que ganó como todavía no profesional fue en 1924, sí, lo voy a comentar. Fue la carrera Otero-Payán, lo organizó Otero y un directivo del Racing, Payán, ¿vale? Y en esa carrera de 40 kilómetros quedó el segundo. ¿Por qué? Porque vino un chico del País Vasco, de Sopuerta, se llamaba Cepeda y fue el que ganó. Y después se supo con el tiempo que el tal Cepeda no era neófito, había corrido ya en alguna carrera más. ¿De acuerdo? Pero bueno, pasó así. Vicente, como premio, tuvo una máquina de afeitar Gillette de 1,5 pesetas y ese fue su premio. Y es un poco su sino, que también lo dice Ángel en el libro, de estuvo a puertas y siempre por una circunstancia o por otra no pudo rematar en condiciones. ¿De acuerdo? Pero bueno, el regional en ese mismo año ya era profesional, se hizo profesional, y mirar qué alineación. En el regional de Cantabria, 100 kilómetros, Santander, Vitorino Otero, el primero de los primeras, que era otra clasificación de ciclismo. Ramón Castanedo, de los segundas. José Trueba, de los terceras. Y Vicente Trueba, de los neófitos. Buena clasificación, ¿eh? Y eran gente de aquí, de Torrelavega, ¿de acuerdo? Bien, seguimos, vamos a ir acelerando. La vida de Vicente, a partir de ahí ya fue, venga, ciclismo. Bicicleta, tren, coche, bicicleta, tren, vuelta a casa, maleta, esa era la vida. Pero aquí le tenéis, en el País Vasco, en la subida Rate, una de estas subidas está aquí con Francesc Macià, con Lluís Companys en la Vuelta a Cataluña, un profesional. Ya él ganaba, y donde llegaba Vicente, los ciclistas lo sabéis, coño, ha venido fulano, ha venido el equipo no sé qué, ya se tomaban medidas y precauciones siempre todos los demás. Era un gran profesional, ¿de acuerdo? Y en 1927, que le tocó hacer el servicio militar, que se lo facilitaron mucho porque iba y venía de Santander en bicicleta y le valía de entrenamiento. Él lo aprovechaba de esa manera, ya los hermanos empezaron a hacer directamente bicicletas y piezas Trueba en su pequeño taller que vimos en la casa, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa? Un chaval con esas condiciones, subir como subía, Clemente López Dóriga detrás. Oye, tú tienes que ir al Tour de Francia, chaval, tienes que ir al Tour de Francia. Toda esa cantinela. Vitorino Otero, que había corrido el Tour de Francia, ¿qué no le diría a Vitorino? Por aquí y por allá. La cuestión es que él en 1929 estaba ya convencido de que iba a ir al Tour de Francia. Pero ocurre una cosa muy importante en el 1929, y es que en la Vuelta al País Vasco y en la Vuelta a Cataluña coincide con este chico, Benoît Fort, un ciclista francés, un profesional, que corría también solo, individual, ¿vale? Y que ese año
coincidió que había ganado una etapa en el Tour de Francia. Era un escalador excelente, ¿de acuerdo? Entonces empezaron a correr, coincidieron a la Vuelta al País Vasco, empiezan a venir las cuestas, como decía Vicente, y Benoit y Vicente y Benoit, y solos por las cuestas, y un espectáculo, y en Volta a Cataluña igual. ¿Y qué pasa? Eran de una talla muy similar. Benoit todavía era un poquito más bajo que Vicente Trueba. Se hicieron grandes amigos de siempre y para siempre, ¿vale? La cuestión es que ahí se vieron las cualidades y, ojo, hemos dicho que era pasivo, ¿vale? Yo gano total, pero al tiempo, oye, ¿y allí cómo va? Y oye, ¿cómo hacéis? Y oye, Vicente se empapó de este hombre lo que no está escrito, ¿vale? Bien, todo está preparado. Nos vamos al Tour de Francia. Pero él dijo, porque en España, y se lo hemos oído decir a Bamontes, ¿cuántas veces hemos dicho, joder, Bamontes, con lo que podía haber ganado Bamontes, y siempre, que si y subí, gané, me apeé, ¿sabéis? ¿Por qué? Porque en España, en aquellos años, el ciclismo estaba totalmente despegado del ciclismo europeo. Perdón, estaba España. Siempre estaba España despegado de Europa. Y el ciclismo no iba a ser menos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo corría esta gente? Al final eran asalariados del ciclismo. Iban a una carrera, ganaban aquí el sprint, el premio de no sé qué, las 25 pesetas que dan solo hay por pasar por delante, y así iban haciendo hucha, ¿de acuerdo? Y eso en general. Pero para el Tour de Francia había habido problemas en el Tour y se reorganizó el Desgran, el director del Tour, que era muy tirano, esto me lo oiréis decir siempre, era muy tirano, dijo, no, los equipos profesionales, que había equipos profesionales en Francia corriendo, en Italia, en Bélgica, en Holanda, no, este año 1930 se hacen selecciones nacionales. Y como Clemente López Dóriga había estado metiendo, oye, Vicente tiene que ir al Tour, no sé qué, pues una selección española. ¿Cómo hacemos una selección española? Como lo hacemos siempre los españoles. El otro, no, esto. Y os podéis imaginar el gallinero, ¿vale? La cuestión es que Vicente dijo, ante el gallinero, y conociendo, porque es que al tiempo que conoció a Fuego, los franceses, los italianos venían también a la Vuelta al País Vasco, se conocían, los ciclistas se conocen, ¿vale? Si no va Vicente, si no va José, mi hermano mayor, no voy. Y al final le hicieron hacer una serie de clasificatorias y fue Vicente. Se formó una selección y se fueron al Tour de Francia. Y esta es una foto en el hotel del Tour de Francia, típica foto que ahí veis que la ropa no es de ellos. Oye, hay que hacer una foto, no. Pero por suerte tenemos esta fotaza de Vicente Trueba y de José Trueba. Bien. Esto es un vídeo. Es la presentación de equipos, es un corte con la selección española. La presentación de equipos de la salida del Tour de Francia de 1930. Es muy chiquitito, se oye, españoles, pero creo que os va a gustar. Estos eran los alemanes, creo, ¿vale? Os le voy a poner otra vez porque hay una carambola aquí muy curiosa. La primera fila son los españoles. Bien. Salvador Cardona, José Trueba, Vicente Trueba y Cepeda. ¿Os suena Cepeda? El chaval aquel... Bueno, pues ahí le veis, metido entre los dos Truebas, ¿de acuerdo? Igual que Vitorino, igual... Grandes amigos. Al final grandes amigos y colaboradores. En aquello se organizó un equipo español y también estaba en ese equipo español, porque era muy bueno, Cepeda, ¿de acuerdo? Y mirar la expectativa.
gente de lo que era París en aquella época, 1910. Muy bien, pues ahora seguimos. Y esta es la selección de eso, que se hizo, lo que os digo, fue una selección que se montó, unos que corrían al final, fue un desastre, un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque de los 8 corredores, 4 eran chavales que vivían, como mucha gente, vivían y trabajaban en Francia, ganándose las alubias allí, habían corrido, sabían correr en Francia, y 4 que habitualmente, entre ellos los Trueba, claro, que corrían en España. Por eso Vicente dijo, si no va José, yo no voy. ¿Qué pasaba? Empiezan a correr. Una cosa importante también, y es que, mirad, Vicente Trueba, altura 1,59, peso 58 kilos. Benofo era 1,56, ¿vale? El Tour ese año, lo que habíamos dicho, va por selecciones nacionales con 40 routiers, que ese año Vicente no entró ahí, entró en la categoría de selecciones, con la selección, y el Tour dijo, no quiero complicaciones de equipos por los líos que habían tenido, las bicicletas las pone el Tour, bicicletas todas pintadas de amarillo, ¿vale? Y fue el primer año que se vio una caravana ciclista delante de las carreras, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Si el Tour nos da bicicletas, vale, hay que pasar, oye, que hay que pasarle las medidas. Un ciclista profesional no es como cualquiera de nosotros. Ellos necesitan, son relojes suizos, todos ellos, y necesitan sus medidas. Entonces, Vicente mandó su relación de medidas. Está escrito en Islas, yo, como una talla 54, como mucho, porque si no, no llevo a los pedales. Talla 54 y bielas de 165. ¿Vale? Cuando va Vicente a recoger las bicicletas, se encuentra con una talla 56 y bielas de 170. Y empieza el Tour. Ya sabéis los ciclistas lo que hay, ¿no? Al final empiezan a correr, los españoles que se atacan los unos a los otros, cuando desde París hasta Bayona, Vicente Trueba empieza a tener una tendinitis en la rodilla, que le llega a decirle, y viendo los compañeros que no había equipo, que no, le mira, macho, yo me voy para decirle a este hombre que o nos dejan nuestras bicicletas o me voy para casa. Yo, así no puede ser porque me voy a fastidiar, ¿vale? Entonces López Dóriga habló y bueno, como los españoles no ganan a mucho y tal, Desgray dijo, vale, pues que traigan las bicicletas. Entonces el hermano mayor Federico y un hermano de Clemente López Dóriga cogieron en el tren hasta Hendaya y en Hendaya les entregaron sus bicicletas. Y a partir de ahí empezaron, ¿sabes? Pasaron los Pirineos, ¿sabes? Y Vicente empezó a mejorar un poquito en la zona de los Alpes. Y ahí se empezó a ver que ese chaval andaba, que era diferente, Vicente Trueba. Empezó a hacer algunas demostraciones, algunas cosas, pero no estaba al 100%, era imposible recuperarse, ¿no? Pero ya se empezó a ver algo, y ya se empezó a escribir algo, y ya se le empezó a tener en cuenta, y sobre todo el director del Tour. Vieron que tenía algo, ¿vale? Que subía cuestas de una manera especial. Bueno, ahí está el equipo español, y del equipo español el más sobresaliente es Salvador Cardona, que el año anterior, el 29, había ganado y había quedado cuarto en el Tour una etapa Bayona-Luchon, ¿vale? Pero, lo que os digo, el equipo español. Más después, con todo ese contubernio, ese disco de... ¿tal? Es que lo estoy investigando, pero casi ya, por eso hoy os lo digo, casi es real ya 100%. La selección española se bloqueó, no se volvió, ¿cómo se dice? No la volvieron a autorizar en el Tour de Francia. A partir de ese año, por el comportamiento, por cómo funcionaron los españoles, en definitiva, ¿vale? De hecho, ese mismo comportamiento hizo que en 1931, al año siguiente, ya Vicente acabó el Tour y dijo, yo no vuelvo aquí, ¿vale? Y no volvió. Fue tanto la cosa que ese año los dos únicos que fueron al Tour fueron Salvador Cardona, pues no se hizo selección, no, yo os digo, ya lo tengo a punto de contrastar, fueron
Cardona y Cepeda en la categoría de Isolet de 40 ciclistas, pero no pudieron acabar. Y ese mismo año José se retiró con 27 años. Un ciclista con 27 años de la categoría de Vicente, de José, estaba al 100%. Pero se retiró. Él era pasivo, tenía sus negocios, vio la cosa y dijo, yo me quedo a su negocio de casa, de la hacienda y a su taller de bicicletas. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos Benoît Fort y Vicente Trueba. ¿Vale? 1932. ¿Qué pasa? Está Vicente por aquí, que si va, que si no va, que no sé qué. Pues imaginaros, con López Dóriga, Otero, toda la gente. Y al final hay un chico, lo comenta Neil, hay un chico que le pincha, tú no vas porque nada, te has cagado, tal. Y esa raza de pasiego, Neil lo explica, que fue la que le... Pero bueno, yo sumo hay mucho López Dóriga, sumo Vicente, sumo Benoît Fort. En 1932 Vicente sabía que podía ganar dinero en el Tour. Ganar dinero. Concepto español, ¿vale? Y va al Tour en 1932. ¿Cómo? Isolé. Tour-et-Routier, independiente. Sin médico, sin mecánico, tal, sin masajista. El masajista ni en los hoteles, no se lo permitía. ¿Sabes? Increíble. La cuestión es que en el Tour, con su amigo, ¿de acuerdo? Vienen las cuestas, empieza su terreno, y Benoît, y él y Benoît, Vicente, aquí nuestro trabajo se hace así. Y fue 1932 un espectáculo, un espectáculo. Estos dos corredores, miradlos, hay casi las fotos de ellos son solos, por aquellas inmensidades de montaña. Y mirar qué carreteras, buenas carreteras, es lo que os decía. Pero ellos dos, pim, pam, cuando uno, cuando otro, cuando otro, cuando uno. ¿De acuerdo? Un espectáculo. Tal así que todos los periódicos, periódicos, la venta de periódicos, cuando llegaron el Tour a los, en este caso eran los Pirineos, los primeros, y después los Alpes, dinerito para el Desgran, el director del Tour a tope, encantado todo el mundo, y Vicente Trueba ya empezó a cobrar. ¿Por qué? Porque en los altos de montaña, en los puertos, en algunos, no todos, había primas, ¿vale? Y claro, Benoît y él y Benoît, y ya se trajo para casa unos cuantos francos, y después incluso al acabar del Tour firmó Criteriums, con lo que también eso suma. ¿De acuerdo? Y un Criterium no lo firma cualquiera, lo firma siempre esas figuras que destacan en el Tour. Entonces, en base a esto, me estoy extendiendo un poco de más, con base a esto, para el año 1933 Desgran dijo, joder, aquí hay negocio. Entonces dijo, vale, instauramos la clasificación del premio de la montaña para premiar e incentivar a estos corredores montañeros, ¿de acuerdo? Y ponemos 15 puertos de montaña ya oficiales para sumar puntos en esa clasificación. Con lo que había un dinerito para los 10 primeros, unos francos y un premio final al ganador de eso. Vicente va al Tour y sabe que puede. Lo vio el año anterior con Benoît y encontró la manera. Y encontró otra manera que lo ha apuntado antes en la explicación Ángel, y es que los equipos potentes, las selecciones, bloqueaban las carreteras fáciles de bloquear, bloqueaban las carreteras. Claro, y los corredores que quieren salir, vosotros lo habéis vivido, cuesta, cuando te lo ponen difícil cuesta. Pero ¿qué pasó? Que Benoît, es lo que os digo, Vicente, nuestro trabajo aquí se hace así. Benoît en una de esas, coge una curva a la cuneta, pim, pam, 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 salta y se va cuesta para arriba y tal. Y Vicente vio una, vio dos,
Y hizo una, hizo dos y lo mismo. No había manera de aguantarlos cuando llegaban a las cuestas. Y en 1933 él sabía perfectamente que era asequible y cómo incluso maniobrar ante las adversidades, que no eran pocas, ¿vale? Bien. Este es el recorrido del Tour, 1933, sentido horario, ¿vale? Y os voy a leer yo esto. Solo participan 2 españoles en el Tour. El año anterior, en el 32, solo fue él español, ¿vale? Pero este año participan 2. Vicente y Cepeda, que consigue terminar primero, consigue terminar la primera etapa, pero fuera de control, Cepeda, ¿de acuerdo? Y Vicente, por los pelos, estuvo en la etapa París-Lille, la París-Roubaix, prácticamente, ¿vale? Lo pasó mal, muy mal, estuvo a punto. Y en la segunda etapa, Benoît Faux. Vicentuco se ha quedado sin aliados. Restan 21 de 23 etapas y se queda realmente isolé. Yo esto lo escribí sin saber una cosa que he descubierto hace muy poquito. Y es que yo decía, bajo, perfecto, si va Cepeda, ya tenemos un aliado. Y Benoît es aliado de él, ¿de acuerdo? Entonces, recientemente he sabido que el año anterior Benoît corría con un... como José Gándara, era un distribuidor de bicicletas que tenía unas tiendas y subvencionaba a Benoît. Y para el 1933, viendo a Vicente la amistad, subvencionaba a Vicente. Aportó tubulares, recambios, ¿de acuerdo? Entonces, no eran equipo, porque no eran selección, corrían isolé, pero eran equipo, ¿de acuerdo? Pero se quedó sin equipo. Se quedó sin, solo quedó, había otro francés, que era realmente este otro chico, Robert Buguer, el que siguió, pero claro, no era igual, ¿de acuerdo? Y el patrocinador era Pierre Colomb. Y Vicente López Dóriga, ese año, 1933, se quedó aquí en Cantabria, porque el año anterior le seguía. ¿Cómo le seguía? Se cogía un tren a la salida y le iba a esperar en el tren a la meta, porque no podían llevar, son isolés, no podían llevar equipo, coche al lado. ¿Os dais cuenta? Las dificultades. Si pinchaba se lo tenía que cambiar él solo. Y si pinchaba otra vez también, ¿vale? Pero este año, como iba Pierre Colomb, estaba por allí, Vicente ya se quedó aquí gestionando, haciendo sus cosas y al tanto. Pues lo mismo que Otero y lo mismo que todos los ciclistas, cómo iba la cosa. Muy bien, seguimos. Porque en este año pasó una cosa muy curiosa. Ha coronado el Tour, siempre se ha dicho que Vicente Trueba no andaba, era un ciclista que no andaba. Bueno, os digo una cosa, esa foto es del Galibier, la subida del Galibier, famosa. En esa etapa, él coronó el Galibier en primera posición, el segundo a 5 minutos algo, el tercero a 6 minutos y medio, el cuarto, que era Maurice Archambault, a 7 minutos y 10 segundos, ¿vale? Y en la bajada, en esta bajada del Galibier a Grenoble quedaban 100 kilómetros, que muchas veces decimos, joder, pasó el primero por la montaña y después le bajan 100 kilómetros con todo un equipo francés, sobre todo detrás, tirando como leones a por ti, un corredor solo. Entonces Vicente lo que hacía era, cuando lo veía claro, ya cortaba y le acababan cogiendo. Y es lo que pasó abajo del Galibier. Le han cogido los dos que pasaron segundo y tercero y era demasiado de, bueno, tirar vosotros que no me voy a reventar. Pero seguida ha venido Archambault, y Archambault era de la selección francesa y era el que llevaba el maillot amarillo desde la primera etapa. Entonces, claro, pasiego. Archambault, pues se puso con Archambault y Archambault, pum pum pum, y han ido cogiendo los otros. Pero también yo os lo digo como lo he más o menos encontrado, leído. Vicente era pasiego, ¿vale? Se ha puesto detrás de Archambault,
ha colaborado con él, porque hay un comentario de un periódico catalán y dice que nada, que dicen que Trueba no llanea, ha sido impresionante la caza que han realizado Archambault y Trueba, de tal, que les cogieron después todo otros 4 más antes de llegar a meta, ¿de acuerdo? Entonces, han tirado a muerte y yo sé que Vicente ha estado comiéndole la moral a Archambault. Y os voy a decir también después un poco más por qué. Han llegado a cogerlos y automáticamente no han tirado más y han llegado los otros. Y al final han llegado los 10 todos juntos a Grenoble. Y Vicente entre ellos. Pero Archambault, a partir de ese momento, ya no rindió. Y fue otro francés el que cogió el maillot amarillo y fue el que acabó ganando el Tour ese año. ¿Me explico? Vale. Os voy a presentar a Vicente Trueba en 1933 coronando el Galibier. Está en francés, pero se entiende. Sommes devant l'entrée du tunnel du Galibier que les coureurs sont en train de gravir. Et voici qu'apparaît au dernier tournant Vicente Trueba. 6 Espagnols, 6 Santé Trueba, qui, devant les voitures, est en train de terminer les derniers mètres du col et qui passe maintenant la ligne blanche tracée sur le sol. Voici que passe Archambault a 7 minutos y pico y habían pasado los otros anteriores. Os lo pongo otra vez porque ¿vale? Es poquito tiempo y que lo disfrutéis. Estamos aquí delante de la entrada del túnel del Galibier. Y este aquí que al final de la última curva, el último, Vicente Trueba. ¿Veis cómo va agarrado a las manetas? Mirad ahora al Archambault. Va agarrado abajo, con más esfuerzo, con más potencia. Eso es lo que sorprendía de Vicente Trueba. Lo dice Desgran, se iba cuando quería. No había manera de cogerle. Y además, subía las cuestas aparentemente sin esfuerzo y con un solo piñón. Ellos calculaban los piñones, empezaban a subir con un piñón, llegaban arriba, se metía al túnel, cambiaba la rueda, ponía el otro piñón que era un poquito más pequeño y a bajar y a llamear, ¿de acuerdo? En ese cálculo. Pero él tenía ligereza. Bueno, no nos vamos a extender mucho, pero esa era la gran diferencia. Antiguamente no se conocía el dar pedales en puestos de pie, ¿de acuerdo? Perdón. Vamos a seguir por adelantar un poquito más, pero ¿qué tenemos aquí? Bien. Vale, estos son los Alpes. Archambault con Pierre Collin han estado hablando y le va a llevar a Perpiñán piezas de repuesto, ¿vale? Pero ha ocurrido una cosa importante y es que una vez que Archambault haga eso, venía la etapa número 10, que era Digne-Niza. Una etapa en la que Archambault no rodaban, los corredores, estaba la carretera parada, no salían, tal. Y han saltado 2 corredores, 2 Tourirote también, y han empezado a acumular minutos. 7 minutos, 15 minutos, 24 minutos. Y claro, Vicente Trueba, viendo cómo era el cierre de control, ¿os lo imagináis? Negro, que nos cierra. ¿Y estos qué pasa? Entonces, el equipo francés se entiende que estaba pendiente de Archambault a ver si recuperaba. Y él ha visto que un francés ha salido cuando llevaban los otros 24 minutos. Ha salido. Y no le ha sonado bien. Y automáticamente ha dicho, ¿cómo? Ha esperado, ha visto una pequeña cuesta y disimuladamente ha salido él. ¿Dice?
y hay un comentario escrito por el libro de Neila, dice, ahí os quedáis que a mí no me cierran, ¿vale? Estaba negro, y ha ido pim pim, ha ido cogiendo, han saltado otros 2 más, y de los 24 minutos han llegado a 12 minutos de los ganadores. El resto, tal. El francés ese que había saltado llegó a 15 minutos y pico. Y el cierre de control estaba en 21 minutos 40 segundos, me parece que era. La cuestión es que no llegan, el cierre de control no llegan, han llegado pasados 1 minuto y medio del cierre de fuera de control. Esto hay que decirlo, pero hay que decirlo sin acritud, hay que saberlo, sencillamente. Josefina Bedia lo repetía y no lo dejaba olvidar. Automáticamente, en Niza, de los 52 corredores que había, solo 6 quedaron en carrera. Teóricamente por el reglamento, los otros 48 quedaron fuera de control, eliminados. Pero claro, eso realmente no podía ser. Las selecciones, los periódicos, el dinero, todo el Tour hubiese dado un vuelco, hubiese sido la leche, ¿vale? Automáticamente Desgran, el director, dijo, no, sube el límite al 10% el cierre de control, y se repescaron todos. A partir de ahí, todos quedaban y todos repescados, pero en ese momento el mejor clasificado era Vicente Trueba, ¿de acuerdo? Y al final del Tour, que quedó sexto, todos los que quedaron por delante habían sido repescados alguna vez. El único que no fue repescado es él. Pero insisto, y desde el museo, esto es información, y sobre todo la gente de la comarca, Torrelavega, la gente de Cantabria, lo tiene que saber. Es así, son cosas que pasan. Pero nunca se le ha reconocido más de una medalla que le dieron en 1905. Ese Tour de 1933 lo ganó Vicente Trueba, en tiempo real. Pero las cosas siguen, ¿de acuerdo? En Perpiñán cambian, le traen piezas, actualiza la bicicleta, y la bicicleta se queda, que lo he vuelto a mirar, en 9 kilos 120 gramos, 125 gramos. Y llevaba una bicicleta pues, alrededor de 11 kilos y 400 o algo así, ¿vale? Con esa bicicleta empieza Perpiñán, día de descanso, y vienen los Pirineos, ¿vale? Y hay 2 etapas aquí claves, que ahora os explico. Mirad, estos son los pasos, en rojo están los puertos puntuables y los que ha pasado primero Vicente Trueba. El primero, el Balón de Alsace. Faucil pasó el tercero, a rueda del primero. En el Arabís, el cuarto. El Galibier, el primero. La Frey, Bars, el primero. Alos, cuarto. Braus, ¿de acuerdo? Y entonces entramos en los Pirineos. Y claro, mi cuenta es decir, bueno, pues a ver, piezas nuevas, bicicleta ligera, arriba. Y nos encontramos con esto. Puigmorens, que es en el Pas de la Casa, pasa el tercero. En el Port lo pasa el primero y ahí ya asegura la clasificación por puntos, ya es el ganador del premio de la montaña, ¿vale? Pero el Port de Aspet, en un grupo, van a rueda, pasa, no se ve claro en lo que eso. ¿Qué está pasando? Sencillamente está pasando que Vicente Trueba no ha perdido su óptica de ganar la clasificación del premio de la montaña, ¿vale? Pero a partir de lo que ha ido viviendo en el Galibier, en todo esto, y la etapa de Digne-Niza, él se da cuenta que puede ganar una etapa. Y aquí, en la medida de lo posible, él está corriendo y está reservando, ¿vale? Esto es una frase que dijo Desgrande a los periodistas. Jamás demostró un corredor tan clara superioridad sobre los demás. Se va cuando quiere, ¿vale? Nos decía Desgrande, a un periodista del diario que estaba desplazado allá. Vamos más adelante. Esto es un poquito eso mismo que habíamos visto y las últimas etapas. Esta es la foto de la salida del Tour de 1933.
Esta es una foto posterior a Digne Niza, al día siguiente, pasando un paso a nivel. Y mirad, los Pirineos, catalanes, navarros, aragoneses, vascos, montañeses. Idioma español en las orejas de Vicente. Por eso yo decía, ¿qué pasa? Tenía que llevarse... Pues sencillamente, y ahí veis la expectación que había. Este es en el Aspen, el Col de Aspen, es la etapa 17. En esta etapa estuvo a punto de ganarla. Era una etapa de... ¿Cuánto eran? De 67 kilómetros, muy cortita era. De 91 kilómetros, perdón. La cuestión es que en el Port de Aspen, en el Aspen, imaginaros la gente que hay aquí. Pasó el Pays de Sur, el Aspen, y ya quedaban 40 kilómetros de bajada hasta Tarbes, ¿vale? Y en la bajada pincha. Si él pincha, ¿qué tiene que hacer? Los otros equipos tenían apoyo, él no. Tiene que desmontar el tubular, cambiar, y en ese tiempo se le han medido algo más de 4 minutos y le han llegado a coger. Y estuvo a punto, entró el tercero ese día, porque también el sprint no tenía, por peso no tenía capacidad. A punto de ganar la etapa. Él había echado en sus cálculos y esa etapa la tenía. Pero mirad la expectación y lleno de gente. Y aquí le veis, ahí está Vicente Trueba. Y mira qué gentío, es impresionante en 1973 la gente que había en los puertos. La etapa 18, la etapa con el Tourmalet y el Ubisque, ¿de acuerdo? Sale de Tarbes, 172 kilómetros, esta de 91. Y ya lo habéis visto, el primero en el Tourmalet, el primero en el Ubisque. Lo que pasa es que en la bajada del Tourmalet, en Argelès, ha pinchado. Pero ha podido reparar con tiempo suficiente para que no le cogiesen. Y automáticamente encaramó, enfiló el Ubisque y empezó a sacar ventaja. ¿Vale? Entonces nos vamos a Po, derechos. Pero ¿qué ocurre? Llegando a Po, es que es a la entrada de Po esto. Hay un paso a nivel cerrado. Cuando normalmente los pasos a niveles nos faltaban, entonces el portillero le impide el paso. Un juez le coge la bicicleta. Y ahí veis a Vicente, ¿vale? Desesperado. Estaba este paso a nivel, yo hago cuentas que estaba como a 4 kilómetros de meta. La cuestión es que cuando le han abierto el paso, automáticamente ya se veían a los dos que venían a seguirle, que uno era Antonin Magne, ¿vale? Un francés, del equipo francés. Y le han cogido, le han echado mano a las puertas de meta, prácticamente. Si no hubiese ganado esa etapa y además con unos minutos también de ventaja. Este era un poco el sino de Vicente Trueba. Y después, yo creo que vamos a casi que a dejarlo aquí porque ya me he pasado 5 minutos y no quiero alargarlo más. Dice, ¿por qué Vicente, siendo un isolé, un ciclista solo, no lo dejaban como otros? Vosotros lo sabéis, los profesionales lo sabéis. Hay gente que como se te vaya, te la lía. Te gana tiempo en esta etapa y a ver cómo le recuperas después. Vicente era así, era un ciclista peligrosísimo. Si él cogía tiempo en un puerto no sé qué, después no le descolgaba, dando pedales. Era un gran profesional. Entonces por eso automáticamente iban a él como el perros. No le permitían la más mínima, en cuanto podían. Pero claro, ¿cuándo podían? Cuesta abajo y en llano. Cuesta abajo y en llano. ¿De acuerdo? Y después, mirad, ya esto es el remate. Etapa 23, la última etapa. Cannes, París, ¿vale? Hay una pequeña subida, yo no la conozco, se llama el Cœur Volant, corazón volando, suspendido. Y los suburbios eran de aquella, los suburbios de París. Vale. Pues los trabajadores, gente humilde. Era tal la expectación ya en 1933 en los puertos grandes, como más no llegando a París, con la gente normal, la gente
que recibe las noticias, el periódico, la gente humilde. Pues automáticamente en ese puerto Vicente demarra. Llega al alto, intenta llegar al alto del puerto con 2 minutos y medio de ventaja, a 19 kilómetros de los Campos Elíseos. ¿Y qué pasa aquí? La gente se desborda, Trueba. Es que fue una locura 1933. Como la gente, yo de verdad que me he emocionado muchas veces leyéndolo, digo, pero esto es increíble. Abrazarle a los coches atascados, un atasco tremendo y Vicente parado, todo el mundo abrazándole y parada la carrera, señores. Y después ya han llegado todos juntos a los Campos Elíseos. Es decir, que él tenía una idea muy clara, sabía que lo podía conseguir, el premio de la montaña, y lo consiguió. Pero pudo y le aumentó la perspectiva. Y era conseguir ganar una etapa, y eso no hubo manera, ¿vale? Pasó un poco como en la primera carrera aquella con Cepeda. ¿Pero qué pasa? Pues era un poco esto, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar aquí. Un placer haberos explicado todo esto. No hay más. Ganó el Tour en tiempo, fue un gran profesional, y Torrelavega ha perdido la referencia de Vicente Trueba. Lo tengo requete comprobado. La gente que llega al museo, mucha gente. Joder, si yo pensé que Vicente Trueba era un pabellón. ¿Vale? No, era este. Era una máquina, un pasiego con una clarividencia brutal, unas condiciones increíbles para subir, y en aquellos tiempos, ¿vale? No más que agradeceros el haber escuchado y el que estéis aquí, y estamos en el museo, estoy en el museo los sábados a disposición, y mi teléfono también. Hay una ventaja que tienen ya los viejos, y es que me podéis llamar casi si tenéis algún compromiso. Oye, mira que ha venido un amigo y quiero que vea el museo, es lunes, buscamos un momento. Un placer. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, la magnífica explicación que nos ha dado Roberto. Yo quiero hacer un pequeño inciso, si me lo permites. Por favor. El que no ganó ninguna etapa. Hace unos cuantos años un periodista me preguntó, pero Vicente, como restándole importancia, ¿no? Me llegó al alma. Porque yo no conocía a Vicente, pero yo he soñado con Vicente. Yo he soñado con él. Sentía como le chirriaban los dientes, me he mojado con su sudor en sueños, pero lo he hecho. Pero quitándole restancia e importancia a lo conseguido, me preguntaba este periodista, que no voy a decir el nombre, pero no ganó ninguna etapa. Digo, sí, porque entonces no era como ahora, no terminaban en los altos. Es decir, las etapas en aquella época no acababan en los altos, y el propio Vicente lo decía con una palabra muy montañesa, es que del último puerto a meta hay un coloño de kilómetros. Exacto. Esa expresión es mucho. Entonces, en el año 33, coronando 9 puertos de los puntuables para el Gran Premio de la Montaña, coronó 9 en primer lugar. ¿Cuántas etapas hubieran ganado si hubiese habido, por ejemplo, 2 o 3? Bueno, pues nada, yo no sé si... Nada, lo que si hay, era esa, del Galicier sí. a meta, 5. Bueno, yo no sé si hay tiempo para... ¿Quieres que haga una pregunta o algo? ¿O lo cerramos así o cómo? No, yo creo que nos podemos ir tranquilos. Sí, bueno, si queréis alguna pregunta, no... No sé cómo andamos el tiempo o... Sí, dime. Fermín no aparece por ningún lado. ¿Qué es que era José Fermín? No. Dame un momentín. No, era José. A ver, aquí. Mira, ¿veis aquí abajo? Ellos en 1900 ya estaban instalados. En 1901, Federico, el primer hijo. 1903, José. 1905, Vicente. 1908, Manuel. 1910, Abelina. 1912, Fermín. Pero este hijo murió. Este Fermín murió.
¿vale? Y en 1914 vino otro hijo, que se le llamó Fermín. Le pusieron el mismo nombre, ¿vale? 1914, 9 años se sacaban. ¿Vale? Y Fermín, pues tuvo la mala suerte que tuvimos todos los españoles, en definitiva. Pero claro, él como ciclista debía ser, porque claro, tenía Vicente, tenía la familia ciclista. Pudo ser impresionante. Lo que pasa es que como todos los españoles nos tocó la guerra civil, ¿vale? Unos que no la vivimos y otros las conseguimos. La hermana también corría. Digo que la hermana también corría, Ángel. Sí. Es que lo tuve que pasar un poco rápido al principio por la explicación de esto. Os voy a dar una reseña, Óscar. Corrían todos, ahí los tenéis. Todos andaban en bicicleta porque al final, al principio la bicicleta siempre les sirvió para... Tenían las vacas en el cierro, vale, subo yo una hora, dentro de una hora vienes a tal, con la bici iban, venían, pom, y ese era un poco su uso y su costumbre. Todos. Y esa es Carmen, ¿vale? Y ahí está, en bicicleta con los hermanos. Y mirad, esto no lo comenté. Dos anécdotas. Esas cosas que se dicen así por separado. Entran en 1937, entra el ejército nacional en Torrelavega y dentro de las brigadas fascistas italianas un soldado entró a una farmacia y en la farmacia, que esto lo habréis oído muchos, oye, chaval, a un cribo que había por ahí, chaval, ¿qué pueblo es este? Y el chaval dice, Torrelavega. Dice, coño, el pueblo de la pulga, ¿vale? Esas anécdotas que se oyen fue verdad. Y después otro dicho que es a lo que voy, a lo que comentabais, Carmen Trueba. Mucha gente me lo dice, pues es verdad. Coño, que dicen que una hermana de Trueba dejaba a los ciclistas en las cuestas, que no había manera que los dejaba espatarrados. Y claro, yo al principio, vamos a ver, una chavala, joven, una cría. Y dice, ¿cómo va a ser? De Torrelavega, y mucha gente referenciaba el escudo. Por el escudo, por tal. Una chavala. Pasebuca, de Torrelavega, ¿cómo va a ir en bicicleta al escudo a darle una paliza subiendo a nadie? Pero claro, aquí vienen, y esto lo entendéis bien vosotros, las familias ciclistas. Oye, hay carrera. Vale, vete. El tío va al puerto no sé qué, el padre, la familia, se van, se apoyan. Y aquí está. La Vuelta a España de 1941, en la que Fermín quedó campeón de la montaña y segundo detrás de Berrendero, ¿vale? Y Berrendero segundo en la montaña detrás de Fermín. Y esta es Carmen, en el puerto del escudo, avitoreando al hermano. ¿Qué llegó a la misma hora, al mismo momento que Fermín? No, había llegado primero. Llegó en bicicleta. Y seguro que hubo ahí más de 4 gilis que la chavala que no sé qué y que empezaron a resoplar y pincharon como... Y ahí los dejó. Y ella para arriba donde había quedado con el hermano. Y es verdad, ¿vale? Es una historia, de verdad, que es súper gratificante que lo escuchéis y que lo tengáis desde el museo. Porque esto no es periodismo, esto es realidad contrastada. El hijo de Carmen que está allí es así, ¿vale? Yo tengo una noticia de que en la calle San José, donde estaba antiguamente la sala de fiestas, ¿La calle San José? la calle San José, enfrente de la ferretería San José, Sí. Sí. donde estaba la ferretería, No le has apagado, le has apagado. donde estaba la ferretería San José, al lado había una sala de fiestas que se llamaba el Regio no. El Hotel Moderno, allí se creó el Hotel Moderno. Bueno, pues ellos mismos crearon el Hotel Moderno y en los bajos era donde creaban las bicicletas. Sí. Allí tenían ya sus propios trabajadores y una marca de bicicletas que se llamaba Alpine. Sí. Y Cundo trabajó con ellos. Eso es. ¿Vale? Que trabajó después donde Álvarez. Cundo. Es que no he podido llamarle a Cundo. Sí. No ha habido manera. He estado llamando y no me cogí el teléfono para que... Y yo de niño, cuando ibas al taller donde Otero, te sacaba muchos
recortes de periódico, me acuerdo de ver muchísimos recortes de periódico pegados en una tabla. Sí, en claro, una claro, tabla. Claro. Lo lógico. Y fotografías de cuando ellos hacían las bicicletas ahí, en los bajos del Hotel Moderno. Espera un momentín. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o algo? Sí, no, lo digo. Aquí. Mirad. Ellos hacían bicicletas. Y hace poquito, a través de Ángel Neila, he podido tener, que no lo tenía, una foto de la chapa de la bici. ¿Vale? Otra cosa más, lo último. En el Tour de 1930 pidieron las bicicletas por la lesión y no pudo hacer más, pero ya se vio. En el Tour de 1932 y de 1933, ¿qué marca era la bicicleta de Vicente? Le cambiaron piezas, le pusieron piezas, pero fueron todo llantas, bielas, cassette, frenos y palancas de freno. Por eso lo aligeraron y le bajaron hasta 9 kilos 125 gramos. Y hay un comentario de Vicente en otro vídeo que no os he puesto aquí, que él dice que sus tubulares, la mejora principal fueron los tubulares. Ellos llevaban tubulares que cada uno pesaba medio kilo. Y él lo comentaba esto sobre los años 70 y tantos, y ahora ya pesan 180 gramos, decía. ¿Vale? Bueno, un superdotado, además una gente humilde, pero vivo por su manera de ser, por su manera de vivir. Ellos, vamos a ver, que somos de Torrelavega, ¿eh? Lo sabemos. Vamos a la feria, coño, joder, mira qué vacas, mira qué... Si estás con un pasiego de las cabeceras, un pasiego, te dirá 3. Y no hay más. Las buenas son esas. Son así. Torrelavega siempre fue la cuna importante del ciclismo nacional. De aquí arrancó la flor y nata del ciclismo nacional. Eso es. El País Vasco, porque toda la industria armamentística, al finalizar la Primera Guerra Mundial, la transformaron, BH, Orbea y GAC, y en 1923 y 24 ya empezaron a fabricar bicicletas, con la pila de gente, todo es una masa social que vive de la bicicleta, por lo tanto la bicicleta está interiorizada. Y en Torrelavega es donde más afición se... Estos dos, Vitorino y esto. Imaginaros a los chavales, a la gente que iba a trabajar en bicicleta, venía de Cambiasol, yo me Trueba, es que no había otro espectáculo en aquellos tiempos. ¿De acuerdo? Así que nada, lo dejamos y un placer y encantado. Sí, por eso descubre uno antes de que te...